Buenos días. Verán que hoy estoy aquí paradito, no tengo muchas ganas de estar sentado. Y el motivo de este pequeño video es simplemente hablarle a los venezolanos en primera instancia y a todos esos latinoamericanos que viven en Estados Unidos y tienen derecho al voto y que no han votado aún en las elecciones que van a tener lugar el martes. Y esto no es más que una, yo no sé si llamarlo súplica, pero sí que me gustaría pedirles a quienes normalmente tienen un pensamiento hacia el Partido Demócrata o una preferencia hacia el Partido Demócrata, que en esta ocasión yo les voy a suplicar que se lo piensen, porque si pensamos desde el punto de vista de nuestro país, ese país que queremos recuperar y que tenemos hoy, gracias a María Corina Machado y a la gente que la acompaña y que la ha acompañado en esta travesía intensa, única, y que los ciudadanos venezolanos acompañaron, y no me incluyo porque yo no pude votar, y debo decirles que no lo hubiese hecho, porque quien les habla es un converso que viene de esa jauría de comecandelas donde todo nos parecía mal porque no veíamos salida y decíamos que lo único que nos iba a sacar de la satrapía madurista eran las armas. Y María Corina Machado el día 28 de julio me demostró que había otra manera. Y cuando yo vi la primera acta, cuando vi esa página web, cuando vi el trabajo que había desarrollado de manera silente y que solamente nos mostraba cómo intentaba recorrer el país y todos los escollos que la satrapía madurista le ponía, donde llegaron hasta detener a una familia que tenía una cachapera en un pueblo por allá en el interior porque les vendió unas cachapas a María Corina y su grupo, lo cual a mí me parece un acto vergonzoso que debería enrojecer y sonrojar, mejor dicho, a quienes lo cometieron, pero que en modo alguno va a ocurrir porque ellos no entienden de vergüenza, porque esta lucha no se trata de un adversario político, y María Corina Machado lo sabe, tal como lo sabemos los venezolanos que nos dimos cuenta de esto en el año 2000 y que estamos en esto desde aquella famosa frase: con mis hijos no te metas, que pasando por el 11 de abril y por la Plaza Francia de Altamira llegamos a este punto, ya fuera de Venezuela, pero con unas ganas que no han cambiado de recuperar nuestro país, porque es ahí donde queremos volver y porque considero, lo que Venezuela se merece y no esta especie de venta de saldo que está haciendo el madurismo con nuestro país. No este asalto inmisericordia, asesinando gente de una manera impúdica, cómo lo vamos a recuperar, ni cómo va a salir adelante. Pero María Corina Machado supo enseñarle al mundo lo que los venezolanos ya sabíamos desde el año 2004, cuando se celebró aquel referéndum revocatorio, que nos estafaron por primera vez a Smartmatic, quien reconoció, por cierto, que las elecciones en Venezuela eran una farsa. Claro, lo reconoció años después. El hecho es que yo quiero hablarle hoy a los votantes venezolanos, nicaragüenses, hondureños, aquellos libertarios, aquella gente que amante de la libertad,
aquella gente demócrata, conservadores, libertarios, no me da igual el ala que profesen, eso no es importante. Si ustedes piensan como Milei o como Bukele, o simplemente son unas personas mucho más llanas, normales, como yo, que lo único que quiere es un país donde la gente pueda andar segura, donde el gobierno sea lo más pequeño posible y donde ese gobierno cree las condiciones necesarias para que sus ciudadanos se formen, tengan un trabajo y puedan llevar no solamente el pan a su mesa, sino la mayor cantidad de felicidad posible a sus hogares. Que profesen la religión que quieran y que nadie los vea mal porque creen en Dios o porque están en contra de cualquier cosa de las cuales cualquier ciudadano libre puede estar en contra. Por eso yo les pido, por favor, si no han votado todavía, piensen en que Donald Trump ha sido el único presidente que además de hablar ha hecho. Recuerdan que lo primero que hizo fue imponerle una brutal sanción a Tarek El Aissami. Le congeló todos los bienes que tenía en Estados Unidos y todo el dinero que tenía en Estados Unidos, convirtiéndolo casi en un pobre. Otra vez, aunque nunca fue pobre. Nunca desde que está en el poder. Ahora vuelve a ser, ni siquiera ahora que está preso, creo yo que es pobre. La pobreza de él es de espíritu igual que la de todos los maduristas. Y ustedes dirán, ¿por qué no digo chavistas? Porque es que ya Chávez no pinta nada aquí. La gente, y esa es una de las cosas que tenemos que pensar, sabe y entendió. Y cuando digo la gente me refiero a la gente más humilde, esa gente que a pesar de ser humilde tiene dignidad y que se resiste a que cada mes tenga que venir, y aquí voy a parafrasear a Daniel Lara Farías, la maldita vieja del club, tener que sonreírle para que no te borre de la lista y no te dé una bolsa que, si bien es cierto, el precio es irrisorio, viene llena de harina con gorgojos y gusanos y hasta ratas. Ese es el gobierno que dice preocuparse por los pobres. Pobres que ya se dieron cuenta que seguramente apoyaron a Chávez en su momento y para quien Chávez era una especie de enviado divino, lo cual no es cierto, pero eso no importa. Yo no voy a desgastarme en esto porque ya Chávez no está entre nosotros. Pero el sátrapa de Maduro y el asesino sicario de Cabello sí. Y alrededor una playa de criminales que no han hecho otra cosa que, además de enriquecerse, asesinar venezolanos. Lo pudimos ver el día 28, cuando por un error divino y por el buen hacer del grupo de María Corina Machado, se mostró al mundo que el señor Edmundo, valga la rima, había ganado las elecciones con una diferencia que jamás se había visto en una elección en Venezuela. Y en la desesperación obligó a Elvis Amoroso a decir un número ridículo con unos porcentajes absolutamente antimatemáticos y dirigidos a personas lobotomizadas que no pensaran que lo que estaban diciendo era una solemne farsa, incluyendo a los militares que estuvieron allí y fueron testigos de excepción de lo que pasó en Venezuela el día 28 de julio. Pero también fueron testigos de excepción, y desgraciadamente los de la Guardia Nacional, el SEBIN y la DIGESIM, fueron protagonistas de la brutal represión que se emprendió cuando la gente obstinada de esa falsa revolución, que no fue revolución nunca y que no lo es ahora y que no lo será jamás, destruyeron las imágenes del ladrón más prolífico que ha pasado por país alguno, yo diría que en el siglo XX y XXI, para dejarnos luego a esta especie de Chávez con esteroides, adoctrinado en Cuba, nacido en Colombia, sin ningún derecho a ser presidente de nuestro país, y que lleva desde el año 2013 no solamente robando, sino que asesinando venezolanos a diestra y siniestra, y sin que medie absolutamente ninguna acción en contra. Porque los venezolanos estamos desarmados y ellos lo saben. Los poderes en Venezuela se han convertido en un solo poder, el poder de Maduro y de Diosdado Cabello.
sus santos designios. Eso es lo que rige la política venezolana, con un fiscal general de la República que no es nada más que un patán siniestro, un pusilánime arrodillado ante los designios del tirano. Un generalato que, habiendo incurrido en el tráfico de cocaína, yo creo que no puede haber mayor deshonra para un militar. Y es por eso que, en lugar de combatir a esa satrapía que ha arruinado al país y que ha hambreado a los venezolanos, se han unido al coro, sabedores de que no tienen vuelta atrás, porque los crímenes que han cometido no tienen prescripción y van a ser perseguidos de por vida. Es por ello que siguen manteniendo al sátrapa en esa silla. Pero cada día esa silla les pesa más, cada día les es más caro. Y si hay alguien que puede ayudarnos con un presidente legítimo, que es Edmundo González, es el presidente Donald Trump. Por eso yo les suplico que el martes, cuando vayan a votar, de la manera que sea por correo, sea de forma presencial, que es la que yo les recomiendo que hagan, no confíen en el correo, no por el correo en sí, sino por quienes manejan el correo, sobre todo el correo de las elecciones. Acuérdense que los demócratas son chavistas light, pero tienen las mismas malas mañas que tienen estos sinvergüenzas que han esquilmado a un país y lo han convertido en uno de los países más miserables del mundo, reduciendo Venezuela a un país de emigrantes sin control, a regarnos por el mundo, por cierto, causando problemas a países que no tenían ni siquiera por qué hacerlo, y sin embargo, muchos de ellos, y desde aquí les digo que no me va a alcanzar la vida para agradecerle a esos países, a pesar del problema que hemos significado en tantos países, porque como se han ido venezolanos buenos, Maduro, imitador de Fidel Castro, ha enviado a toda la basura que tenía en las cárceles, incluso los saca para enviarlos a otros países, sabiendo que una de las entradas que hay en Venezuela ahora y de las que él se aprovecha es de esas transferencias que hacen los venezolanos que se han ido y que están trabajando y que envían remesas de dinero a sus familiares para poder paliar los $5 que se ganan al mes. Pero después tienen unos aparatos de propaganda que nos enseñan supermercados en Cerro Verde llenos de artículos, pero donde los venezolanos, donde el 80 o el 90% de los venezolanos no puede entrar porque no tiene con qué pagar los precios que allí se cobran. Sin embargo, ellos nos venden eso como la recuperación de un país. Así que, para no hacer esto más largo, hoy tenemos la oportunidad de derrotarlos. Y de derrotarlos con su trampa, de derrotarlos como lo hizo María Corina Machado, aceptando sus condiciones leoninas, aceptando la asquerosidad de hasta tener que pedirles permiso a ellos para saber quién podía ser el candidato, habiendo inhabilitado a María Corina Machado sin ninguna razón, o bueno, con la única razón de que ellos sabían que esa mujer tiene un poder de objetivo y es una incansable guerrera de la libertad. Lo que nunca se imaginaron es que iba a ser tanto. Así pues que le dieron la buena pro al señor Edmundo González, creyendo que así vamos a sacárnoslo de encima, porque la trampa que hacemos en el CNE ya es suficiente. Pero ellos sabían que las elecciones reales no las iban a ganar. Por eso es que intentaron hacer un fraude que no pudieron completar y no contaban con que María Corina Machado y sus comanditos iba a obtener todas las actas de todas las mesas de votación para probarle al mundo que el señor Edmundo ganó las elecciones. Y no les quedó más remedio que en vivo y directo dar un golpe de Estado y asesinar a 29 venezolanos. Esto tiene que detenerse. Por eso es una obligación moral para todos los venezolanos que vivan en Estados Unidos intentar que sea Donald Trump la persona que llegue a la Casa Blanca. Y esto lo pido sin ninguna vergüenza, sino apelando a ese derecho legítimo, a ese derecho inalienable que tenemos los seres humanos de ser libres. Y si para esa libertad los venezolanos tenemos que votar a Donald Trump, quien por cierto
hizo un excelente gobierno en su pasada administración, es lo mejor que le va a poder pasar a los Estados Unidos, pero también a Venezuela. Por eso es que no podemos, no debemos, sería una traición al país, aquella gente que la hay, que aún tenga la poca vergüenza, diría yo, y me perdonan el vocabulario, de votar al Partido Demócrata, sabiendo que el Partido Demócrata lo único que va a hacer es aflojar las sanciones y volver a darle más, como le ha dado hasta hoy, fuerza a la satrapía de Maduro, porque no les importa nada y porque al final, con las obvias diferencias, el Partido Demócrata y la satrapía de Maduro tienen muchísimas cosas en común, más de las que la gente puede imaginarse. Y esto era lo que quería decirle, amigas y amigos. Espero que lo mediten y espero que el miércoles, cuando sepamos los resultados, podamos celebrar el triunfo del presidente Donald Trump. Hasta la vista y gracias.